Siempre nos gusta no solamente conocer el punto de vista de la sociedad, sino también tener paralelamente un punto de vista profesional. En esta oportunidad, quien nos estará acompañando vía Zoom es el doctor Pablo Ricardo Bruno, abogado que estará compartiendo su punto de vista al respecto de esto. Pablo, te damos la bienvenida en Habla que te escucho. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para todos, gracias por el espacio y bueno, esperemos responder la pregunta de los oyentes. Qué bueno la verdad poder contar con tu apoyo, con tu ayuda. Y a todo esto ya comenzar el tema preguntándote al respecto de estas injusticias laborales, ¿qué es lo más presente que se suele vivir dentro de un trabajo, dentro de un laburo, al respecto de lo que son las injusticias y por qué que estas también se producen? Y hay diferentes motivos, la verdad es que algunos de los motivos que se da dentro de lo que son las injusticias laborales, principalmente en cuestiones de género, entre las diferencias que hay entre mujeres y hombres, la diferencia que se da a nivel salarial, a nivel puesto y tarea que se ocupa cada uno de ellos. Esas son algunas de las injusticias que se pueden determinar. También el tiempo de trabajo y también el hecho de no estar registrado o lo que se llama trabajo en negro comúnmente. Eso hace que frente a un trabajador que está registrado haya una injusticia porque las condiciones no son las mismas. Ujú. A todo esto, Pablo, sobre estas injusticias, ¿cómo podemos lidiar dentro del propio trabajo, dentro del laburo, con estas injusticias? ¿Cómo tenemos que reaccionar frente a ellas? Y hay diferentes modos. Lo más común es, bueno, dentro del mundo sindical, hacer las quejas que son correspondientes para que los trabajadores puedan tener los beneficios y que sean escuchados. Hay diferentes canales de comunicación con los empleos que están sindicalizados y con aquellos que no o que por ahí no tienen el alcance de un sindicato. Se puede hacer a través de intentar mediar con el empleador, de hacerlo entender, de tener un canal de comunicación que sea asertivo y efectivo con el empleador, y si no, ya directamente acudir a un abogado laboralista para que vía telegrama, vía los canales formales, haga el reclamo pertinente en cuanto a los derechos y a las injusticias que se estén desarrollando. Ujú. Frente a lo que son estas injusticias, ¿son más presentes en los hombres? ¿Es más presente en las mujeres? Hoy en día, ¿quiénes son más afectados al respecto de, esta clase de personas, ¿no? Sí, definitivamente las mujeres son las más afectadas. Como te decía, por una cuestión de género, todavía, si bien se avanzó bastante en el mercado laboral, en lo que es la igualdad en los puestos de trabajo, todavía hay una diferencia muy importante entre mujeres y hombres en cuanto a las condiciones, en cuanto a la paga, en cuanto al trato. Así que sin ningún lugar a duda, las mujeres son las más afectadas y las más perjudicadas en el ámbito laboral frente a las injusticias laborales. Ujú. Discriminación laboral, ¿tiene parte que ver con la injusticia laboral o son dos ramas distintas? No, son dos, es la misma cara son dos caras de una misma moneda. La verdad que ahí vemos que las discriminaciones pueden ser tanto para hombres como para mujeres, sin distinción de sexo, simplemente por una cuestión a veces de rivalidad entre compañeros, a veces entre pares, a veces con un personal superior o jerárquico. Puede haber discriminación de diferentes tipos, lo que se llama muy laboral, que eso también está penado por ley. No puede haber discriminación, tanto sea en cuanto a la calidad de trabajo. Nosotros tenemos un sistema constitucional que protege al trabajador y nos dice que a igual trabajo, igual paga, marcando la base de la igualdad en el trabajo para todos los empleados. Ujú.
Respecto a las personas que, bueno, ellas se sienten explotadas, es decir, yo trabajo, pero veo que abusan de mí en el trabajo en el sentido de, bueno, la cantidad de horas, el tema de la paga, como lo mencionamos, los días de descanso que quizás, bueno, están en falta con ella, vacaciones a las cuales se van acumulando, etcétera. Frente a esta explotación, ¿qué es lo que esta persona tiene que hacer? ¿Cómo reaccionar frente a ella? Para que, bueno, ella diga, bueno, que el trabajo sea justo, yo trabajo, yo hago mi parte, yo cumplo, doy mi mejor, pero que también de la misma manera pueda haber ese retorno de parte de su empleador. Y nosotros en primera medida siempre recomendamos abrir un canal de comunicación con el empleador para que éste entre en razones, plantearle los motivos, pero rara vez son escuchados. O sea, lamentablemente la explotación laboral es alta, el trabajo no registrado en Argentina es alto y la opción que sigue es a través de los sindicatos hacerse escuchar, hacer la queja a los representantes sindicales sobre lo que está pasando y si no, en paralelo, hacer el reclamo vía cualquier abogado laboralista, lo va a saber asistir a través de un telegrama laboral, hacer una denuncia de horas extra que no se están pagando, hacer la denuncia de los francos que no se pagan o vacaciones que se adeudan. Siempre notificar las vacaciones por telegrama para que no haya después un reclamo del empleador de que no se avisó con el tiempo suficiente y se denieguen. Siempre recomendamos esos detalles para que la relación laboral se mantenga prolija y a futuro no haya ningún tipo de conflicto. Frente a lo que son estos conflictos, ¿no?, que se vivencian, si esta persona, pongámosle que ella reacciona de una manera a la cual agrede a su empleador. Es decir, frente a esta explotación, pongámosle que hubo una discusión de por medio, de palabras se van a golpes. ¿Qué es lo que esta persona tiene que hacer, ¿no? Ya llegando a un extremo en el cual, bueno, hay personas que explotan, o hasta mismo de palabras, que se van de palabras, se van de boca, por así decirlo, frente a lo que es su empleador. ¿Cómo ellas tienen que reaccionar después de esto? Para, bueno, saber cómo sigue, ¿no? Y es complicado, o sea, seguir una relación laboral después de una agresión o después de un síntoma de violencia, continuar con una relación laboral lo vemos complicado. Lo más probable que por parte del empleador se desvincule a esta persona, se denuncie el contrato de trabajo y esta persona sea despedida o echada del trabajo. En el caso improbable que no pase esto, bueno, ameritarán las disculpas del caso y si bien se puede continuar la relación laboral, lo más lógico es que esa persona quizás o sano trate de buscar otro trabajo, otra fuente de ingreso. Uh-huh. Ahora, frente a estas personas que, bueno, pongámosle que son despedidas a causa de un motivo. Es una injusticia el hecho de que, bueno, pongámosle que hubo una explotación laboral. Pongámosle que esta persona Sí. se fue de palabras, ella es demitida, despedida de su trabajo. Aún así, la ley ¿a quién ampara? Al empleador por echarlo con causa, al empleado por, bueno, entenderlo en el sentido de que, bueno, de que estaba siendo explotado de forma laboral. ¿Cómo se ve ese punto de vista también? No, la ley, a ver, la ley siempre obviamente tiene un espíritu en proteger al empleado. No así va a dejar de proteger la parte empleadora. Siempre la ley va a tratar o se hace en mira a que la relación laboral se mantenga viva, pero bueno, ante estos casos también hay que pensar en los elementos probatorios que se van a tener para un futuro pleito, una futura demanda laboral que se va a instar. Si hay testigos, si hay cámaras, si hay filmaciones, si hay mensajes escritos con amenazas, con insultos y demás, yo creo que la parte empleadora lo va a utilizar en su demanda y no debería conllevar demasiado
demasiado conflicto en una demanda en esos términos. Así que es parejo para todos. Si bien los juicios laborales en general son ganados por la parte trabajadora, cuando hay casos que son fácilmente demostrables se pueden ganar desde el punto de vista del empleador. Pablo, a todo esto, vos sabés que, bueno, Alejandro, quien nos da una mano con el WhatsApp, estamos recibiendo varias opiniones, varias personas que, bueno, van compartiendo su punto de vista sobre el tema. Me gustaría compartirte con Alejandro algunos mensajitos que van llegando, ¿puede ser? Sí, perfecto. ¿Cómo anda, doctor? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto conocerlo. Tenemos mensajitos de personas que se están comunicando. Le quiero mencionar uno acá que recién nos llegó. Dice así, trabajo en la municipalidad. La persona explicó qué municipalidad es, pero no vamos a decirlo para no exponer. Dice así, en la parte de desarrollo social. Mi jefe me amenazó de muerte y no sé cómo manejarme. ¿Qué consejo le daría, doctor? Bueno, ahí es diferente, porque ahí ya salimos de lo que es el terreno del derecho laboral y pasamos al terreno del derecho penal. O sea, una amenaza de muerte amerita una denuncia penal que obviamente va a tener su consecuencia en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque va a ir dirigida contra la persona propiamente que hizo la amenaza, no contra el empleador, que en este caso es el municipio. Así que lo que le aconsejaría es que haga la denuncia penal a la persona, y el municipio, como su empleador, tendrá que tomar las medidas necesarias para resguardar la integridad y la seguridad de esta persona. Exactamente, muchísimas gracias, porque realmente esta persona está pasando por una situación muy difícil, ¿no? Y de repente hay gente que está viendo el programa y está pasando por una situación similar. Otro mensajito que nos llegó, doctor, dice así, hay muchas mujeres que sufren acoso, diferencia de salario, maltratos y humillaciones. Siempre existió el abuso o injusticias en el trabajo, pero para mí las mujeres son las más afectadas. Un saludo. ¿Usted opina de la misma forma, doctor? ¿Es así? ¿Generalmente son las mujeres las más afectadas en el ámbito laboral? Sí, como te decía antes, a pesar de haber avanzado bastante en el mercado laboral con la igualdad y la equiparación de derechos entre hombres y mujeres, la realidad es que todavía persiste una diferencia sustancial de lo que son las condiciones y los derechos entre hombres y mujeres a nivel laboral. Y en el caso de una mujer que sufre un tipo de acoso, ¿no?, que es lo que más puede llegar a pasar también, en este caso es recomendable que ella siga trabajando, que ella haga una denuncia, una demanda. ¿Sería penal o sería en el sentido del trabajo laboral? Mira, hoy la mayoría de las empresas, por lo menos medianas y grandes, que cuentan con departamentos de recursos humanos, normalmente tienen ya un procedimiento para casos de acoso donde la mujer puede hacer la denuncia a su propio empleador para que éste tome las medidas correspondientes contra el empleado acosador. En el caso de que la empresa no tome medidas, bueno, ahí sí se podría accionar judicialmente a través de los canales formales que te decía antes, hacer una denuncia por telegrama, acudir al SECLO en Capital, que es el Ministerio de Trabajo. Hay diferentes canales, pero principalmente lo que por ahí recomendamos es que, como las empresas están tomando nota de todos estos temas, hacer la denuncia a recursos humanos o a la dirección de la empresa de la situación que se está viviendo. Realmente, usted sabe que hay mucha gente que a veces sufre este acoso, sufre estas situaciones de humillaciones, de maltratos, y a veces tiene miedo, ¿no?, de decir, bueno, yo no voy a hacer nada, voy a aguantármela, porque necesito la plata, porque necesito el puesto de trabajo, porque tengo que pagar un alquiler, porque tengo que darle de comer a mis hijos. Pero el consejo principal es que la persona haga, ¿no?, la denuncia correspondiente, que no se quede callada, porque mismo si la persona se queda callada, generalmente es una situación que nunca se va a resolver por sí sola, y dar a entender, ¿no?, que esta persona tiene un derecho como trabajador, ¿no? Sí, por supuesto. El consejo es siempre denunciarlo, siempre
hablarlo con compañeros, con jefes, con superiores, porque el silencio lo único que hace es tapar la situación, a veces agravarla, y la realidad es que eso genera un daño psicológico al empleado o a la persona que está viviendo esa situación que no es para nada agradable. Siempre el consejo es denunciarlo. Qué bueno, qué bueno. Es muy importante eso, ¿no? Porque la persona de repente Sí. está viendo el programa, está pasando una situación así, que ya no se quede callada, tiene derechos, que haga la denuncia correspondiente y que, bueno, se hagan valer los derechos que ella tiene. Pablo, tenemos otro mensajito más que dice así. Yo sé que la pandemia ya terminó hace rato, pero si hablamos de injusticias laborales, este periodo lo marcó. Muchos quedaron desempleados, otros no recibían el salario correspondiente y etcétera. Es algo que reveló lo que muchas veces no se ve, las injusticias que se viven en el ámbito laboral. Pablo, desde tu punto de vista profesional, ¿existe mucho este tipo de injusticias? ¿Qué sé yo? La persona es despedida sin motivo, gente que trabaja en negro, personas que trabajan mucho por un salario que ni siquiera es el mínimo. Es algo que en Argentina se ve mucho desde tu punto de vista profesional. Hay muchas denuncias, mucha demanda, mucha gente con este tipo de problema hablándolo en el sentido laboral. Sí, la verdad es que sucedió a raíz de la pandemia, que bueno, todo el mercado laboral se vio afectado en una situación que nadie la tenía prevista. Ujú. La paralización completa de los mercados, del trabajo, de la industria, hizo que los empleadores se vieran en una situación de un cuello de botella donde por cuestiones del gobierno se tenían que seguir pagando salarios sin tener ingresos. Los empleados obviamente vieron afectado su salario a través de ítems que, que se dejaron de pagar, por ejemplo, comisiones, horas extras, feriados, quedando solamente con salarios básicos. Fue toda una situación que nadie la tenía esperada. Eso afectó. Y eso también incrementó las injusticias, porque hay empleados que se han quedado efectivamente sin trabajo, a pesar de que existían las prohibiciones para despedir. Hay empleados que vieron recortado su salario ilegalmente, hay empleados que fueron cambiados de sector o que fueron enviados de repente a otras sucursales que de repente son más lejanas a su domicilio y eso afecta a la economía del trabajador. Bueno, hay un montón de circunstancias que la pandemia hizo y acentuó a lo largo de este tiempo que nos hizo ver una realidad que todos sabíamos, pero que nadie decía. Era justamente la actualización que necesita el marco normativo laboral para ayornarlo a los tiempos que vivimos hoy en día. Por eso el problema que hubo con el teletrabajo, el problema que se disparó con los trabajos home office, bueno, esa Ujú. nueva... toda esa nueva gama de trabajos que se vieron florecer, se adelantaron a la época que por ahí los íbamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Y es bastante interesante mencionar todo esto, Pablo. Y una cosita, a veces uno habla, ¿no?, de injusticias, a veces uno dice, ah, pero yo estoy en negro, ah, pero esto, aquello. Pero también es un censo, ¿no?, que la persona tiene que tener en relación a este tema, ¿no?, de las injusticias laborales, de hacer una denuncia. Porque hay gente que a veces también se aprovecha de estas situaciones, eso también se ve mucho hoy en día. Persona que a veces entra a trabajar en un lugar con malas intenciones, con la intención de ya hacer una demanda, con hacer una denuncia. Hay que tener un cuidado, ¿no? Y un senso de justicia. Uno tiene derechos como empleado, pero bueno, es como vos mencionabas también recientemente con el tema de la pandemia, hubo cosas que sinceramente también se le escaparon de las manos a los empleadores. No justifica en ciertos casos, ¿no? Pero en otros casos de repente sí. Pero bueno, la importancia de la persona tener siempre este senso, ¿no?, de la justicia, de hacer las cosas de una manera correcta, no aprovecharse tampoco de la situación. Sabemos que también hay fraude en muchos casos, mentiras y demás. Por eso que todo esto cuando se lleva a la justicia también como que se busca probar, ¿no?, si es que realmente fue así. Todo el mundo tiene el derecho también de defenderse, tanto del lado del empleado como del lado del empleador, ¿no?
Sí, por supuesto. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 63, es uno de los principios más importantes o el principio fundamental de la ley de contrato de trabajo, es el principio de buena fe. O sea, el contrato de trabajo se rige a través de la buena fe empleado-empleador. Siempre la relación tiene que regirse en esos términos. O sea, ninguno de los dos tiene que aprovechar una situación de injusticia, tanto sea para el trabajador como para el empleador, en provecho propio. O sea, la relación se tiene que mantener a lo largo de toda su existencia bajo ciertos parámetros, que es lo que indica la ley de contrato de trabajo. Si hay situaciones de fuerza mayor, si hay situaciones de emergencia como las que vivimos ahora, si hay situaciones donde el empleador por ahí tiene que hacer un esfuerzo mayor para conservar un puesto de trabajo, para no cerrar la fábrica. No sé, se me ocurre de repente una empresa que entra en convocatoria, un concurso y quiebras, bueno, la parte empleada del trabajador se ve afectado en cuanto al salario. Ahí hay que hacer un esfuerzo mancomunado para que la relación de trabajo se mantenga viva, como te decían, siempre atendiendo al principio de buena fe, como te decía al principio. Muy interesante eso también, muy interesante. Bueno, Pablo, ¿algo más que de repente usted quiera agregar, algo que usted considera que se podría mencionar, que no hemos mencionado? Porque realmente, desde mi punto de vista, quedó todo bastante claro, pero no sé si de repente usted quería agregar alguna otra cosita. No, solamente decir que denuncien, o sea, siempre que haya una injusticia, lo importante es denunciarlo, hablarlo, por los diferentes medios, los diferentes canales, tanto sean ministeriales como abogados particulares o mismo dentro de las empresas, para que la gente pueda resolver el conflicto y no quedarse con esa angustia adentro, que con el tiempo va generando consecuencias a nivel salud, a nivel psicológico, a nivel físico en muchos casos. Y la verdad que es importante que se hable, que se diga y que se saque a la luz esa situación que se está viviendo. La verdad que sí, buenísimo el consejo. Bueno, doctor Pablo, de mi parte yo le mando un saludo grande, le agradezco muchísimo por su participación y con seguridad todo lo que usted habló y enseñó en el programa ayudó un montón a la gente que está asistiendo a la programación. De mi parte te mando un saludito grande y te paso de vuelta acá con mi compañero Ezequiel. Me alegro, hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Aprovechando la oportunidad, Pablo, si alguna persona quiere entrar en contacto con vos de forma personal, buscar tu ayuda profesional, ¿a través de qué medios o de qué forma pueden contactarse? Por WhatsApp al 11-3178-3748. Ese es mi número del estudio. Pueden hacer las consultas que quieran. Trabajamos las 24 horas. A veces respondemos también por Instagram en @blabogados. Y bueno, por esos canales van a tener la respuesta que necesiten. Buenísimo, entonces. Pablo, querido, muchísimas gracias por la compañía. Una excelente noche para vos, ¿eh? Igualmente para ustedes. Muchas gracias por el espacio y esperamos verlo de vuelta. Dale, gracias. Buenas noches. Chau, chau.